Presento al doctor Nicolás Joseph Busaba, el cual nos va a deleitar con la plática de tratamiento quirúrgico de apnea del sueño. El doctor Nicolás es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Estudió medicina en la Universidad Americana de Beirut. Realizó su residencia en otorrinolaringología y un fellowship en la Universidad de Harvard. Actualmente es adscrito a 2 hospitales en Harvard, Massachusetts A&E and Boston VA Healthcare System, donde es jefe de servicio de otorrinolaringología y de la División de Rinología y Desórdenes del Sueño, así como miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí, por recibirme. Gracias por esta amable presentación. Sonido. Entonces, lo que se me pidió que hiciera o de lo que hablara hoy es el tratamiento quirúrgico de la apnea del sueño. Saben, tengo solamente 35 minutos para hablar al respecto, entonces no entraré en detalle en alguna técnica en particular. Mañana hablaremos sobre la estimulación del nervio hipogloso, pero la manera en que pensé que haría en la ponencia del día de hoy es hablar sobre mi abordaje para estos pacientes, mis ideas o mi pensamiento. Cuando yo veo a un paciente, ¿qué es lo que pienso al respecto? ¿Qué tipo de estudios o de pruebas hago? Y los pasos quirúrgicos que llevo tratando de curar y tratar a estos pacientes. Me están tapando cabina. La única revelación de interés es que trabajo en Optinus, que es de un spray nasal que no trataremos en esta ponencia. Espero verlos a todos ustedes en nuestro próximo curso que tendremos en Harvard en la enfermería de ojos y oídos, marzo 29 a 31. Cubrirá todos los aspectos de otolaringología. Entonces, los objetivos de la ponencia del día de hoy es para hablar sobre las regiones de la vía aérea que están involucradas en la apnea del sueño. Hablar sobre las pruebas para los pacientes con apnea del sueño. Hablaremos de la planeación quirúrgica y la elección de cirugía para estos pacientes. Todos sabemos por qué tenemos que tratar a estos pacientes. Los pacientes con apnea del sueño están en mayor riesgo de un bajo rendimiento en el trabajo por su sueño. Pueden también tener enfermedad de corazón, pulmón y cerebro. Se involucran en accidentes. Sabemos qué tan importante es tratar a estos pacientes, sea por los diferentes procedimientos, cirugía o tratamiento. Aquí ciertamente, como el diagrama lo muestra, aquí vemos la vía aérea y el flujo en la mayoría de los pacientes. Su respiración principalmente es nasal, pero después hay aquellos pacientes que tienen el síndrome de resistencia de la vía aérea. Hay una reducción del espacio en múltiples ubicaciones en el área retroparietal y retrogloso. Cuando se obstruye completamente esa área, entonces tienen apnea. Sonido. Pero nunca solamente es una sola ubicación, siempre es un mosaico de sitios, desde la nariz a la esofaringe, orofaringe, hipofaringe, hay laringe. El paladar blando casi siempre está involucrado en una manera o en otra. A lo mejor no es el sitio principal, pero casi siempre está involucrado. Y la base de la lengua también está involucrada en la mitad de los casos. Aproximadamente la mayoría de los pacientes caen en esa área, en el centro, en donde hay algún tipo de paladar blando, anginas, la nariz, la mandíbula también es parte de ello. Y esto hace que el tratamiento sea muy desafiante y la planeación quirúrgica también muy desafiante.
Entonces, cuando evaluamos el área, cuando un paciente viene a verme en la oficina, en mi consultorio, evalúo la vía aérea para ver si podemos determinar el sitio o los diferentes sitios de obstrucción. Puedo, por lo tanto, formular un plan quirúrgico basándose en mi evaluación y después puedo predecir el desenlace. Le puedo decir al paciente, en otras palabras, la cirugía es una pérdida de tiempo para ustedes. Si fuera usted, no lo haría. Sonido. Hay buena probabilidad de curarse con cirugía, pero va a involucrar múltiples pasos, porque estos son tus problemas, estos son los sitios y estas son las opciones de cada sitio. Entonces, lo que básicamente hacemos, como con cualquier otro problema quirúrgico, empiezo con evaluación físico general. Me enfoco en el índice de masa corporal, la altura, el peso, circunferencia del cuello. Siempre me enfoco también en los rasgos faciales, la mandíbula, la quijada, la ubicación del hueso hioideo y el ángulo entre el hueso del músculo hioideo y la mandíbula. Evalúa la nariz por rinoscopía y endoscopía. Y evalúa la clasificación, la cavidad oral. Cada paciente que viene en esta maniobra Müller, no todo el mundo va a tener el DISE, que es la endoscopia de ensueño, pero sí todos que vienen a mi consulta van a tener la maniobra Müller. Creo que el examen no es completo sin hacer esta maniobra. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, no la hago tanto. En la nariz y en el seno paranasales lo haría. Le compartiré algunas diapositivas porque lo hago en la nariz y en los senos paranasales, en la base de la cuello de la lengua, a menos que me preocupe el bocio o algún tumor. No hago imagen de cuello. Cefalometría no la realiza porque comúnmente no hago cirugía maxilofacial. Soy parte de un equipo quirúrgico. Tengo colegas en el departamento de cirugía maxilofacial quienes hacen este tipo de trabajo. Ellos son los que siempre realizan cefalometría si están planeando algunas cirugías maxilofacial. Entonces, en lo que se refiere a la nariz, nuevamente, como les dije anteriormente, yo evalúo a los pacientes antes de la congestión y después de la descongestión. Quiero ver los cornetes antes de quitar el congestionamiento. Siempre hago endoscopía nasal. Estas dos cosas, endoscopía de fibra óptica, y la hago en todos los pacientes que vienen a mi consulta por primera vez. La imagen les voy a mostrar por qué lo hago y después recuerden esto, muchos de estos pacientes tienen obstrucción nasal que es nocturna, es durante el sueño, a lo mejor no están al tanto que tienen estos problemas de bloqueo nasal, se les evalúa, se ven se pueden ver pólipos o el septo está desviado y no se quejan del bloqueo, no están al tanto de este problema, se impactan o se sorprenden cuando les dices que la nariz se ve con obstrucción. Encuentro difícil convencer a alguien el que se le haga cirugía cuando ellos no se han quejado de este bloqueo, porque a lo mejor si no respiran, no van a reconocer la diferencia. Y a esto los pacientes, cuando les pido que prueben un medicamento por 3 noches solamente con estas tiras para respirar dilatadoras por la noche, les digo pruébelos unas cuantas noches y pregúntele a su esposo o a su cónyuge que les reporte cómo es el sueño. Si vean si a la mañana se sienten menos resequedad en la garganta, si van menos veces al baño, si se levantan más relajados, su esposo le comenta que ronca menos. De esta manera van a saber que tienen un problema y te sientes más cómodo cuando les dices vamos a hacer cirugía nasal si ustedes sienten que es necesario. No hago lo que se llama
las evaluaciones objetivas, rinomatometría y demás, porque no encuentro que agreguen nada a nuestra evaluación. La utilizamos para investigación. Es bueno mostrar que su cirugía hizo diferencia, que la vía aérea es más abierta, pero lo que se encuentran en estos estudios no tienen correlación con la severidad de los síntomas del paciente o con el desenlace quirúrgico. Como les dije, en mi práctica, en mi hospital, no los realizamos. Y después, cuando evalúo la vía aérea, siempre recuerden que es parte de toda la vía aérea. Cuando veo la nariz, la veo como una parte de un rompecabezas, digamos, como parte del resto de la vía aérea y nunca de manera aislada, porque lo que veo en la hipofaringe es lo que veo en la orofaringe. Va a dictar el abordaje de cómo manejo la nariz, independientemente de lo que encuentra en la nariz. Entonces, la meta después de la evaluación es qué tan relevante es la vía aérea nasal. Y si decidiera hacer cirugía, quiero curar el problema o que es solamente mejorar el problema de manera subjetiva, a lo mejor minimizar la apnea, a lo mejor hacer que utilicen el CPAP de manera más efectiva, a lo mejor aumentar la tasa de éxito de cualquier cirugía de paladar subsecuente. Entonces, cuando evalúo la nariz, a lo mejor muchos de ustedes hacen rinoplastia, están familiarizados con la apariencia externa. No olviden eso, solamente no se enfoquen en la vía nasal. Tiene un colapso aquí, a menos que se maneje esta válvula externa. No importa lo que hagas en el interior, no podrás resolver el problema de esta persona. Cuando se ve en el interior de la nariz, sí, claro, estás viendo el septo y los cornetes, pero ¿dónde se desvía? El tabique es muy importante porque queremos ver el área de la valva interna que está en la parte superior lateral del cartílago. Esto es donde la mitad de la vía aérea, de la resistencia de la vía aérea se encuentra. Un tabique desviado en esta área es mucho más crítico que un tabique desviado en esta porción, aunque en la tomografía a lo mejor no se puede percibir y el radiólogo puede decir que el tabique está recto porque siempre omiten esta parte, siempre omitan esta parte cartilaginosa cuando leen la tomografía, pero cuando se les evalúa siempre enfóquese. Esta es la parte derecha, se ve el tabique, apenas se ve la punta después de la descongestión, pues la depresión. Esta área de válvula nasal es muy angosta. Esto es la parte interior de la válvula nasal. Se está moviendo. Y después, cuando se ve en el interior de la nariz, nuevamente, aquí están los pólipos de la nariz y más pólipos. Esta es la cavidad, un pólipo grande que se extiende hacia abajo en el cornete inferior, bloquea la nariz y esto es algo crítico, pero este pólipo en el meato medio no está afectando la área de la válvula nasal o en la parte inferior. Si quieren manejarlo para sinusitis crónico está bien, pero para apnea esto no es crítico. Nuevamente, el tabique, como les mostré anteriormente, el área de la válvula nasal es importante, pero esta parte confinada no es el problema. Esta espuela, todo el mundo tiene un tabique desviado y no estarías ayudando a estos pacientes en ese caso. Entonces, ¿por qué hago imagen? Entonces, sé que la endoscopia es negativa para descarga o pólipo. El paciente no va a tener sinusitis crónica. Endoscopia nasal tiene correlación con una enfermedad de senos paranasales en 90% de las veces. 90% de la es negativo. Para pólipos, la tomografía también será negativa. Lo hago esto más bien por cuestiones
alteraciones de factores anatómicos. Cuando veo la nariz y veo el tabique desviado y el cornete grande, lo que viene a la mente es la concha bullosa muy grande, bullosa. Esta es una grande, significativamente bloqueando el área de la válvula nasal, y a menos que se haga resección no podrán ayudar a este paciente y solamente se podrá detectar en la tomografía, pero la tomografía también puede ayudar en otros aspectos. También veamos a este paciente, el tabique se ve bien, tienen estos cornetes grandes, agrandados, pero esta concha bullosa está contribuyendo a la válvula nasal y esta por lo menos tiene que ser atendida. Solamente se puede detectar en tomografía, pero también utilizó la tomografía por otra cosa más. Me ayuda a decidir qué técnica puedo utilizar en el cornete inferior al determinar el grosor del hueso del cornete. Aquí el hueso es muy delgado, es principalmente tejido blando, tiene hipertrofia. Este puede responder cauterización, frecuencia radial, a tantas técnicas. Y esta, cuando el hueso es así de grueso, la radiofrecuencia y demás, no van a funcionar. Tiene que hacerse resección de la porción anterior del cornete inferior. Y la única manera de saber cuál técnica utilizar es al detectar estas cosas que solamente se pueden apreciar a través de tomografía. Lo siguiente, veo hacia la orofaringe, nuevamente la mandíbula, el maxilar, la altura del paladar blando, del paladar duro, qué tan largo es el paladar blando, la úvula, las anginas y también el plano de la lengua. Y después también veo el ángulo del velo en la úvula o el paladar blando que va a obligo. Esto va a bloquear la nasofaringe y puede ser apoyado más con cirugía que entonces, la orientación, la ubicación, el posicionamiento de la orofaringe, todos estos son factores importantes cuando se ve dentro de la cavidad oral. En mi gráfico no hago la estratificación Friedman. Muchos artículos describen esta estratificación Friedman. En mi mente yo estoy pensando en ello, sí, aunque a lo mejor no lo grafico. Y aquí yo considero en cada paciente, describo la posición de la lengua del Malampati 1 al Malampati 4. En cada paciente decido y veo las anginas de 1 más a 4 más. Un paciente en este caso que con una lengua baja o un Malampati grande, anginas grandes, se sabe que la orofaringe es importante y se sabe que el hacer cirugía en la orofaringe probablemente ayudará a este paciente. En tanto que un paciente como que tiene estas anginas muy pequeñas que apenas se pueden apreciar, el paladar blando, sabes que la orofaringe no es el problema aquí, sino es la base de la lengua, sabes que es la hipofaringe y por lo tanto al enfocarse en el paladar blando sería el énfasis incorrecto. Y después hago la maniobra Müller. Sé que la mayoría de ustedes lo hago, siempre lo hago en posición supina del paciente, lo hago a través de la nariz ciertamente. En primer lugar coloco la punta del escopio, pido al paciente que cierre la boca y presiono, oprimo la nariz, pido que inhalen, observo el colapso que existe en el área de la base de la lengua y si es api o si es lateral o si es circunferencial. Y después lo llevo hacia arriba superior y hago lo mismo con el paladar blando y describo lo mismo. El problema es que muchos problemas no siguen las instrucciones y lo que se observa cuando el paciente está despierto a lo mejor no es el reflejo de lo que ocurre cuando está dormido. Hay muchas evaluaciones subjetivas, por ejemplo 60 o 50%. Si es un colapso completo, sabes que lo es, pero cualquier otra cosa, cualquier otro grado o otro grado, sencillamente es una evaluación subjetiva. Entonces, esto es un ejemplo. ¿Puede reproducir este video? ¿Hay alguien que me apoye? Entonces, este es un ejemplo de la maniobra Müller. Y ustedes verán en este paciente, verán algún colapso de la base de la lengua, también colapso del paladar blando. Aquí estoy viendo nuevamente la epiglotis, la base de la lengua, y después el paciente ahora está tratando de respirar. Observamos que hay un colapso lateral más que el api. Y después lo llevo un poquitito más a la parte superior. Les pido que lo hagan nuevamente y aquí puedo observar
observar algún colapso a pie. En el paladar blando hay algo de colapso a pie, menos que en el colapso lateral. En la hipofaringe es principalmente un colapso lateral. El DICE es el siguiente paso, la endoscopía del sueño inducido por fármaco. Lo hago en un pequeño grupo de pacientes, lo hago cuando estoy haciendo cirugía nasal. No se cubre por a los aseguradoras y no se quiere cobrar al paciente 2 veces por ello. Si voy a hacer cirugía nasal como parte de la cirugía de la apnea, lo haces en la parte de cirugía nasal antes de intubar al paciente. Hago el DICE para cualquier cirugía subsecuentes que se puedan requerir sobre lo que está ocurriendo en la laringe o hipofaringe. Entonces, no queremos dar sobresedación al paciente porque entonces habría mucho colapso. No, tampoco se quiere precipitar ninguna apnea central y no se quiere utilizar un relajante muscular. Pero les gustaría escuchar algo del ronquido. También quiere ser testigo de algo de la apnea porque quiere ver qué es lo que es el reflejo durante el sueño. Esto es como me posiciono, dónde están los posicionamientos del equipo. Hay anestesiólogos si hay alguna emergencia. Les advierto, no se asusten si ven algunos bajones en saturación de oxígeno, porque el paciente va a tener apnea y podemos revertirlo en esta etapa con algún movimiento de la quijada hacia adelante y oxígeno si es que ocurre esto. Y utilizo el sistema VOTE en mi clasificación, pero básicamente los dos, el VOTE y el NOL, observan lo mismo. Vemos el paladar blando y el alvéolo, la orofaringe, la base de la lengua, y después también se está considerando el epiglotis hipofaringe también. Entonces, les voy a mostrar esto. Ese es el mismo paciente. Les voy a mostrar la maniobra Müller en mi consultorio y el DICE. ¿Puede reproducir el video? ¿Puede reproducir el video? ¿Alguien? Entonces, vamos a reproducir este video primero. Entonces, vemos en este caso la maniobra Müller y lo que se observa aquí, hay un involucramiento de la base de la lengua, no hay lugar a duda. Ve cómo se empuja hacia atrás, la epiglotis se empuja hacia atrás con el movimiento, pero hay vía aérea que se mantiene durante la maniobra Müller. Sabemos que la base de la lengua está involucrada, pero no se sabe qué tanto es. Y después lo pueden observar, ver el paladar blando. Posteriormente, ¿puede reproducir el otro video ahora en esta parte? Este es el mismo paciente y vean aquí lo impresionante que se observa aquí en la base de la lengua. Entonces vemos que apenas hay una apertura. Entonces el paciente está teniendo un episodio de apnea severo, trata de respirar, la apertura es muy angosta y se moverá la quijada y vemos cómo se abre con este impulso en la quijada y después vemos este colapso circunferencial. Vemos aquí en el DICE que es mucho más impresionante de lo que se observó con la maniobra Müller. Este es el mismo paciente nuevamente. Entonces, aquí se tiene un indicio que la base de la lengua tiene un rol, pero se podría decir a lo mejor solamente puede hacer cirugía de paladar y algunas otras cosas menores en la base de la lengua. Aquí se sabe que es una hipofaringe obstruida por la base de la lengua y es un colapso concéntrico de esta área. Entonces, el DICE es más sensible para indicar el sitio de la obstrucción, el grado de la obstrucción, que lo que se puede obtener con la Müller, particularmente el área retroglosal y en el área de la epiglotis. Y por lo menos para cambiar la planeación quirúrgica en un 40%, sea que esto sea significativamente clínico o no, es una historia diferente. Esto que es el cambio en la planeación quirúrgica nos da un mejor desenlace, sigue abierto. Creo que no se ha resuelto esta parte, pero por lo menos te hace pensar de manera diferente sobre los pasos a considerar en la cirugía y en los sitios y en los niveles de la cirugía. Entonces, estas son las opciones quirúrgicas de la cirugía nasal, cirugía de la paladar, la base de la lengua, laringea, o el esqueleto, mandíbula, maxilar, traqueotomía para casos severos y después estimulación del nervio hipogloso que comentaremos el día mañana. Entonces, en la parte nasal, estos son el tabique, la válvula nasal, cornetes, si hay pólipos adenoides, si tienen adenoides
incisiones grandes. La porción del paladar puede ser a través de modificaciones de la UPPP, el colgajo uvulopalatal. Hay muchas otras opciones aquí en esta porción abajo, en la hipofaringe. Estos van desde, ya saben, tonsilectomía asistida por robot o la tan tradicional suspensión del guioideo, avance geniogloso, o como el doctor Lugo les mostró ayer, la epiglotopexia, avance de la mandíbula. Hay muchas más opciones en esa porción. Aquí la cirugía es más estandarizada en este caso. Entonces, cuando hago cirugía nasal, ¿cuáles son las metas o los objetivos? Quiero mejorar sus síntomas, mejorar las quejas por CPAP. En una pequeña subserie de pacientes, a lo mejor llegan a curación. Si alguien tiene RIRA o apnea del Libre, bloqueo severo, siempre los ofrezco cirugía nasal primero. En un porcentaje de pacientes es todo lo que necesitan. En casos más severos, particularmente si la orofaringe y no es favorable, sé que no es curativo, esto lo voy a hacer para que puedan utilizar de mejor manera su CPAP o en preparación para otra cirugía en la parte más baja. Y nuevamente, estas son las opciones y hago mucho trabajo en el cornete. Perdón. Entonces hago mucho trabajo en el cornete, en consultorio, radiofrecuencia frecuentemente en aislamiento o con radiofrecuencia en el paladar blando. Y utilizo esto en consultorio para por las quejas de CPAP. Encuentro que ha sido de gran utilidad, pero en algunas ocasiones lo hago en quirófano si requieren un trabajo más agresivo en los cornetes o en el tabique. A veces es cirugía nasal por sí sola, a lo mejor simultáneamente con cirugía de empaladar y orofaringe. A lo mejor de la mitad de las veces es con paladar. Estas son las técnicas que utilizo en consultorio. Me encanta utilizar radiofrecuencia, funciona muy bien. Alrededor del 65 a 70% de los pacientes están satisfechos con esto bajo anestesia local. Está muy bien tolerado. El efecto no es inmediato. Se llevan de 6 a 8 semanas y le advierto al paciente al respecto. Cualquier técnica que se haga en el cornete que tenga una tasa de relapso puede volver a crecer en 6 meses o en 5 años o más. Siempre advierto al paciente que cualquier técnica que utilice hay una probabilidad de recurrencia. Este es el equipo que utilizo en mi consultorio y este es el que utilizo también en mi consultorio. En quirófano utilizo estas dos técnicas. ¿Puede reproducir este video, por favor? ¿Puede alguien reproducir este video? Entonces, esto es el Turbinator One. Primero creo un túnel en el cornete, utilizo un elevador para crear un túnel medial al hueso del cornete. También hago fractura, inserto, entonces es de Turbinator One y después ustedes lo van a ver que conforme se aplica radiofrecuencia se ven algo de reducción y blanqueamiento o descoloración. El ver esta descoloración es normal, después lo extraigo y vemos que la mucosa permanece intacta. Podría haber algo de costra posterior. El efecto es más rápido que con esta otra técnica. Ocasionalmente se puede tener un poco de mucosa restante. Podemos reproducirlo, avanzamos aquí y podemos avanzar hacia esta parte. ¿Puede alguien avanzar? Esto se hizo en combinación con el mucosal que no estamos tratando. ¿Lo puedo mover?
Entonces, aquí pueden apreciar que estoy haciendo resección de la submucosa utilizando el shaver, el raspador. Así se ve después de haberlo aplicado. En el quirófano me encanta utilizar el shaver, el raspador. Creo primero el túnel y esto es el beneficio que se obtiene, en tanto que puedo también formar el cornete. Entonces, en cirugía nasal, bueno, este es un metaanálisis, 17 artículos para cirugía nasal. Hay algo de mejora, pero no hay mucha mejora. Entonces, se sabe que no está curando a tantos pacientes solamente con cirugía nasal. Si mejoran subjetivamente, están muy satisfechos. Como se ve con su puntaje de sueño, subjetivamente están felices, dicen que duermen mejor, se sienten frescos, a lo mejor roncan menos, pero no estás curando tantos. Pero ¿qué es lo que se está logrando? Se está reduciendo su presión de CPAP. Si quieren colocarles nuevamente el CPAP, en promedio la presión puede bajar en casi 4 centímetros de agua, que es algo de agua que es bastante importante para tolerar el CPAP. Más pacientes van a empezar a utilizarlo. Entonces, en esta revisión, un total de 62 pacientes, 12 lo estaban utilizando antes de cirugía nasal, 53 lo están utilizando después de la cirugía nasal. La tasa de éxito, entonces, en el aumento del cumplimiento con el CPAP es de alrededor del 85% y en reducir la presión es 4 centímetros de agua. Es muy benéfico en este sentido. Ahora, ¿cuáles son las opciones para el paladar blando si solamente roncan y la apnea es leve? Estas son las opciones. Implante del paladar, les voy a mostrar cómo los manejo en mi consulta. La inyección no la hago, somnoplastia del paladar blando, se la sigo haciendo a lo mejor 2 cada mes. Y la UPP o LAUP, la paroscópica, lo hacía a finales de los 90, ahora ya no la utilizo y pienso que muy pocas personas la siguen utilizando. Faringoplastía con láser fue descrita a finales de los 90, estuvo muy de moda entonces, funciona en 80% de las veces, pero para mejorar cuando roncan, muy pocos cirujanos lo hacen, sigue siendo muy costoso. Esto fue hecho principalmente en el ejército de los Estados Unidos, donde lo pueden hacer, no se puede pagar así en hospitales privados, y lo que hacían, se inyectaba el paladar blando con este agente esclerótico. Decían que se puede lograr lo mismo con que una radiofrecuencia. Se tiene también acumulación, hay retracción y hay rigidez del paladar blando. Los agentes utilizados es el problema, que no se cubren por la FDA para esta indicación. No se puede hacer titulación de cuándo se va a administrar. Es difícil predecir el desenlace. Creo que muy pocas personas fuera del ejército hacen este tipo de procedimiento porque no se permiten hospitales privados. Creo, eso sigo haciéndolo en mi consulta. Creo que es razonable nuevamente para la leve del sueño y para mejorar cuando el paciente ronco. Hay un 20% que maneja un porcentaje. Entonces, su esposo, su cónyuge no van a estar molestos. Si se pone una grabación, a lo mejor puede que están roncando, pero será suave y no alterará, y su cónyuge van a estar satisfecho. Nuevamente, 40% estará satisfecho. El efecto no es inmediato. Se lleva a lo mejor, como con el cornete, de 6 a 8 semanas. Todo se hace en consultorio bajo anestesia local. El primer tratamiento hago una aquí y otro acá. Y me aseguro que la punta de la sonda no llegue a la base de la úvula y que no cierre el borde libre del paladar blando.
blando, se adelgaza cuando va posterior, se aplica tratamiento ahí, podrían tener una fístula. Permanezco 1 centímetro por lo menos sobre el borde libre del paladar blando y por encima de la base de la úvula. Nuevamente se aplica uno aquí, otro aquí. Si fallan, voy un poquitito más superior en esta porción aquí y acá, y después un poquitito lateral, lo hago más de 3 veces. Siempre los veo una semana posterior para asegurarme que no tenga este acumulamiento o fístula, y después, si están bien, les digo, vamos a vernos nuevamente 2 meses posteriores para ver si hay tratamiento adicional. Antes hacía más de esto, hasta que la compañía entró en bancarrota y fue comprada por otra compañía. Creo que lo están vendiendo. Son implantes de pilar y se hace muy rápido bajo anestesia local. Es muy bueno para apnea del sueño, para apnea leve y para mejorar para aquellos pacientes que roncan y el paciente está despierto. Se inyecta el paladar blando, cada uno precargado con un implante. Se inserta una en la línea media y unos a cuántos milímetros de este sitio, otro a cuántos milímetros de este. Esto es en cuanto a la implantación. La incomodidad es mínima, el efecto es muy rápido. A las 4 semanas se nota la diferencia. El problema es que puede tener extrusión. Puede tener extrusión. Este fue un paciente, esto fue 4 meses posteriores. Uno de los implantes en el centro tuvo extrusión. El paciente estaba tan feliz con el desenlace que insistió en que le colocara otro implante después de haber sacado saqué y después coloqué otro nuevamente porque él estaba muy satisfecho con el desenlace. Sí puede tener esta extrusión, como el 16% lo haría. A continuación, en lo que se refiere a cirugía en el paladar, para los casos severos, esto hasta el moderado ha fallado a CPAP y tienen una anatomía favorable. Como hemos comentado, estas serían las opciones. Si hace la maniobra Müller o hago PPP o colgajo uvulo-palatal. En el Müller, si hay colapso lateral, hay que tener expansión con faringoplastía. Debe tener una expansión lateral. Si es un colapso circunferencial, es una combinación de estos dos. Entonces, este es un ejemplo de un colapso API. Este es un colapso de un colapso circunferencial. Se sabe que el colgajo uvulo-palatal es muy bueno. En este caso, se sabe que este colgajo uvulo-palatal no va a mejorar el colapso. De lo contrario, se tiene que hacer más bien una extensión lateral. De lo contrario, fallaría. ¿Alguien puede reproducir este video? Entonces, esto es el DICE. Se eligió que el punto principal es el paladar y las anginas, pero hay un colapso circunferencial. Solamente para mostrarle al paciente, este es el paciente después de haber sido intubado, después del DICE, después de la intubación. El cuello es muy grueso, el paciente tiene obesidad, tiene apnea moderada del sueño, y aquí observaremos que ronca. Este es un buen señor, que hay un buen nivel de sedación, y vemos cómo se cierra todo, se cierran las anginas y el paladar blando se mueve a nivel posterior. Y esto es un colapso concéntrico en la orofaringe. Se tiene que modificar su cirugía de UPP para expandir lateralmente. Con una buena selección, como lo pueden ver, anatomía favorable, anginas grandes, una lengua favorable, entonces se puede curar muchos de estos pacientes. Anatomía no favorable, la lengua es alta, anginas pequeñas, se sabe que no vas a poder curar a tantos con estas condiciones. Por eso que la selección del paciente con el Müller y el DICE es de gran utilidad. Esto es una representación sobre el UPPP tradicional comparado con el colgajo uvulo-palatal, que he estado haciendo más recientemente. Nuevamente, aquí se quita parte de
de la parte anterior e inferior de la úvula y paladar blando. Recorta la úvula casi a la mitad, ¿saben? Si hicieras tonsilectomía lo harías entonces si la reviertes hacia arriba, así como es como se ve después de la cirugía. Estas se describe para las técnicas de expansión. Como les dije en la mañana, yo me detengo aquí. Entonces, cuando quiero extenderlos o expandirlos a nivel lateral, hay un cojinete de grasa, extraigo este cojinete, llego al músculo y después coloco sutura en esta manera. Entonces se está expandiendo en este sentido. En vez de colocar la sutura directo hacia arriba, esto sería avanzado y empujado hacia lateralmente. No hago resección de esto, no hago resección del tejido del paladar blando como se hizo en este caso, porque esto puede aumentar el riesgo de VPI, y tampoco corto el músculo. Creo que estos músculos son muy importantes para el habla y para la deglución. Yo sé que muchos cirujanos describen hacer transección del aparato falangios y lo convierten, lo insertan al RAFE y piensan que este movimiento va a ayudar a jalar el paladar de manera lateral. Esto es una idea errónea, porque la inervación del músculo viene de la parte de abajo. Una vez que lo cortas en este sentido, se pierde los nervios y ya no funciona. El músculo están alterando la deglución sin realmente agregar nada a la vía aérea. Y saben que en el colapso AP, que está representado en el blanco aquí, se tiene generalmente apneas menos severas y mejor desenlace con la cirugía. Colapso circunferencial tiene apnea mucho más severa y un peor desenlace con la cirugía. Aquí vemos que algunos pacientes hasta empeoran con la cirugía orofaringea, porque generalmente cuando esto está presente también existen problemas con la base de la lengua. Ahora, esto veremos la base de la lengua y puede reproducir el video. Aquí lo que observarán, verán que la úvula tiene un rol. Hay un colapso AP, verán vibraciones de la úvula, que quiere decir que el paciente está roncando. Es un buen nivel de sedación. Y la vía aérea es muy angosta. Se sabe que la orofaringe también tiene un rol y se sabe que hay alguna forma, que se requiere alguna forma de cirugía de paladar. Veamos la base de la lengua, vemos también la epiglotis. En este paciente el problema principalmente está en esta área. La base de la lengua, la pared lateral, hay un colapso circunferencial. En muchas veces lo que se piensa un problema de epiglotis es un problema de la base de la lengua, y una vez que se resuelve la debilidad del epiglotis que se había observado, ya no es tan aparente. Entonces, ¿cuáles son las opciones? En cuanto a la base de la lengua, si es un problema de base de la lengua y un colapso AP, se puede tratar de reducir el tejido y la radiofrecuencia como técnica, la incisión de la lengua mínimamente invasiva, que es el SMILE, resección asistida por robot, la estabilización de la lengua, que se ancla a la base de la lengua en la corteza interior de la mandíbula. Esto es para pacientes con síndrome de Down, y se ancla en la lengua anteriormente. También se puede hacer un avance geniogloso que va a avanzar la lengua anteriormente, se hable la parte posterior del aire, o se puede hacer estimulación del hipogloso. Si se piensa que hay colapso del epiglotis, se puede hacer suspensión del hueso hioides, o también se puede hacer epiglotopexia. Si es circunferencial, entonces estos pacientes necesitan o traqueostomía o un avance bimaxilar. Radiofrecuencia, lo hago para la base de la lengua, es el mismo equipo, pero no lo hago en consultorio, lo hago en quirófano. La mayoría de los pacientes van a requerir por lo menos 4 sesiones, un total de 21 joules. ¿Están seguros? Dicen que hay hematoma, dolor o absceso. La eficacia está en el 25-35%,
en mis manos. Y esta es una revisión en la literatura de 11 artículos. Ciertamente hay mucho sesgo, la mayoría son casuísticas y ciertamente hay selección del paciente, pero como se puede ver, la tasa de éxito tan baja como 20% y tan alta como el 83%, pero pienso que la mayoría se encuentran en esta parte, alrededor del 20 a 30% de probabilidad de mejorar solamente con el uso de radiofrecuencia. Otras opciones sería closectomía de línea media. Nuevamente, la tasa de éxito varía, pero pienso y creo que estos números más bajos pueden ser hasta 40, pero no es más alto que 40. Estabilización de la base de la lengua, se utilizaba el sistema Repose, era el que estaba disponible, no era muy efectivo. Sí es efectivo para los Down, tienen colapso de la AP en la base de la lengua, para ellos funciona muy bien, pero para otros pacientes tienen incomodidad y la tasa de éxito es muy baja. Entonces, esto es cirugía asistida por robot. Esto fueron entre los primeros casos que realizamos. Es más, tonsilectomía, la visualización es mejor que con la tonsilectomía de la lengua. La clave es estar medial hacia el haz lingual. Hay que evitar a 1 centímetro o acercarte a 1 centímetro y después la porción central de la base de la lengua. Vemos la visualización aquí que es mucho mejor que con el convencional. Se puede hacer la cauterización mejor, es mucho más definido, es más seguro entonces que tonsilectomía convencional. Y después lo que vemos aquí al final, después de terminar con esto, se puede apreciar cómo se ve la epiglotis, cómo la vía del aire está. Esto se hace al final del caso, se saca la muestra. Nuevamente, estos fueron entre los primeros casos que realizamos, era en prueba. Vemos la úvula, vemos las anginas, vemos la epiglotis y vemos el espacio que existe. En el DICE, a lo mejor habrán visto que la epiglotis se fue hacia atrás, posterior, y que tiene un rol importante, pero después de haber quitado las anginas agrandadas, la epiglotis no sería un problema tan grande. El tiempo ideal sería hipertrofia de la lengua, no una cuestión muscular. Los que tienen lengua grandes no les funciona tan bien el torso, como si tuvieran hipertrofia. Entonces, la tasa de éxito, saben, esta es una revisión de literatura, 451 pacientes, la cura quirúrgica definida, alrededor un cuarto de los pacientes, tasa de éxito en una reducción de AHI por debajo de 20 en 2/3 de los pacientes. Entonces, vemos aquí, puedes ayudar a una porción, son pacientes preseleccionados, principalmente base de la lengua, principalmente con problemas en las anginas, pero aquí se pueden tener algunas complicaciones. A veces puede ser un sangrado mayor. Algunos pacientes tienen dolor severo, lo que requiere, y también tienen deshidratación. Otras opciones para manejar la base de la lengua es el avance geniogloso. Aquí la clave, el enfoque es jalar la lengua hacia adelante para abrir la vía aérea posterior. Hay que evitar dañar las raíces y hay que asegurarse que se incorpore el tubérculo en la ventana. Al diseñar esta ventana hay que incluir el tubérculo en los insertos, hay que evitar la raíz, y una técnica sería empujarlo hacia afuera y cambiarlo a 90 grados y después atornillarlo al final de la mandíbula. Se dejó suficiente grosor en la parte inferior de la mandíbula para no tener fractura y se ha conservado los dientes.
Generalmente esto está acoplado con suspensión del hioide. La descripción era hioide a mandíbula que se había descrito en 94 por Riley, después fue modificado posteriormente hioide a tiroide. Hioide a tiroide funciona que hioide a mandíbula porque permite que la rotación de la lengua anteriormente y hacia adelante. Entonces, las indicaciones, principalmente cuando el problema está en el área de la base de la lengua y también hay involucramente del epiglotis. ¿Qué tan efectivo es el avance en combinación con la suspensión hioidea? Esta es una revisión de 7 artículos. Nuevamente, es bastante efectivo. La tasa de éxito varía, puede ser tan bajo como el 24%. A lo mejor no fue una selección correcta porque a lo mejor tenían colapso circunferencial y no el API puede ser tan alto como 77%. Es una opción razonable principalmente para el colapso API. Algo de colapso lateral ayuda a estabilizar la pared lateral de la faringe. Para aquellos que no son candidatos para todo lo que hemos descrito, los que tienen apnea severa y colapso circunferencial, el avance bimaxilar es la opción en Boston. Les puedo decir, yo tengo mi práctica, esto se hace por el cirujano orofacial, uno de nuestros residentes, quien ahora escribe mucho al respecto, tiene la capacidad, el entrenamiento dual. Y él tiene su práctica en Palo Alto, California, y hace un alto volumen de estos pacientes. Entonces, básicamente se quiere avanzar la mandíbula y el área maxilar, y esto es lo que se espera lograr. Esto es después de la cirugía, una vía aérea amplia en la parte posterior. Aquí vemos las placas. Y esto es una vista de análisis volumétrico. Esto es antes de la cirugía, esto es post cirugía, esto es el área mínima y el volumen total. Vemos el área de cruce es casi el doble y el volumen total es el doble. Con esta cirugía afecta el espacio completo del paladar blando y llega hasta la laringe, toda la vía aérea. Entonces se ve agrandada. Pero no siempre funciona. Este es un paciente que vi como hace 3 meses. Él tenía este avance maxilar, vemos su rostro y no tenía UPP. Los cirujanos, cuando quieren el avance, nos recomiendan no hacer el UPPP porque dicen que aumenta el riesgo de BPI. Aquellos que necesitan esta cirugía, hacemos cirugía nasal y no cirugía en el paladar. Entonces, su paladar está ahí y falló la cirugía, aunque si observan el área nasal tiene patencia y está abierto. Y después el espacio retrogloso también está abierto. Pero después, si reproduce este video, esto fue con el Mueller. Aquí vemos el problema resulta, no está en la base de la lengua, sino en la epiglotis. La base de la ubicación de la lengua es muy buena, no hay mucho colapso en el Mueller. Pero si vemos aquí como la epiglotis tiene movimiento y flota y obstruye. Y el motivo por esta falla probablemente es la epiglotis. Entonces, este paciente, estamos planeando hacer alguna estabilización de epiglotis en él. En conclusión, la decisión de hacer cirugía se dicta por toda la panorámica clínica, los síntomas, medidas de calidad de vida. Cada paciente que viene a nuestra consulta llena sus mediciones de calidad y los datos del PSG, la respuesta al CPAP, lo que hemos encontrado durante la evaluación, incluyendo la maniobra Mueller, en algunos pacientes el DICE, en algunos pacientes la imagen. Hay que combinar entonces toda el abanico
de estas cuestiones para sacar un plan. La cirugía se ofrece para falla al CPAP. Las aseguradoras en Boston no cubrirían cirugía si el paciente no ha probado el CPAP por un mínimo de 3 meses. Necesitan probar el CPAP y deben haberlo fallado. Como lo documentamos, hay un chip, se monitorea, sabemos las horas en que lo monitorea, que lo usa, si es menos de 4 horas, menos de 4 noches a la semana, se considera como una falla. Y después hay muchas opciones. La tecnología y las técnicas se están mejorando. Ha habido muchos progresos en tecnología y en las técnicas. La naturaleza y la extensión de la cirugía se dicta nuevamente por la anatomía. Y necesitamos utilizar nuestro juicio clínico y las características específicas al paciente, las comorbilidades, las preferencias para decidir si hacemos a multinivel o un solo nivel, si hacemos un abordaje graduado o más agresivo. Recuerden que a la fecha, como lo han visto en los datos que les he mostrado, cualquier técnica que se reporte entre 50 o 60% de tasa de éxito, no hay alguna técnica que siempre sea exitosa. Mi recomendación no ser muy agresiva, utilizo el juicio y adaptarse a las necesidades del paciente y las verdades. Gracias.